Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Comenzamos cara a cara, jueves 5 de agosto. Gracias por sintonizar este espacio de análisis, debate e información. Hoy vamos a abordar 3 temas. El primero de servicio, para que te quedes con nosotros, y tiene que ver con estos hackeos al WhatsApp que ha habido recientemente. No sé si viste, en los últimos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la habían hackeado. También Margarita Zavala, diputada electa, esta expanista, que también fue una de las víctimas de estos hackers. Y vamos a hablar sobre este tema con César Hernández, director de Tecnología de la Información de la Universidad Panamericana, para que nos explique si están surgiendo nuevas formas de extorsión en el WhatsApp y qué medidas de seguridad podemos tomar, puesto que hay miles, millones de usuarios de WhatsApp todos los días y muchas veces no estamos conscientes de la vulnerabilidad de nuestros datos y nuestra información privada. Hay algunos tips que aquí te va a dar César Hernández y nos va a explicar si ha surgido una nueva modalidad. Ahora no solamente tenemos que cuidarnos de los pagos en línea, de las llamadas de extorsión, del secuestro virtual, también el WhatsApp comienza a ser un instrumento utilizado por los delincuentes para extorsionar, cometer fraudes. Hay que estar bien prevenidos. De eso de tema hablamos con el maestro César Hernández. También vamos a platicar con otro César, pero él es César Gutiérrez. Él es abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. ¿Y cuál es el tema aquí? Me parece muy interesante ayer que lo vi. Resulta que el gobierno de México interpuso una demanda civil en Massachusetts contra 11 fabricantes de armas de Estados Unidos. Así es, como lo oyes, lo que acusa es negligencia en la venta de armas que ha generado tráfico ilegal de estos armamentos a México y por lo tanto violencia y homicidios sin precedentes en el país. La verdad me resultó muy interesante porque además, no me lo vas a creer, pero pide el gobierno una indemnización a estos fabricantes de armas. Y bueno, pues con César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, vamos a platicar pues qué precedentes hay de demandas de este tipo, si puede prosperar o no, y sobre todo pues cuáles son las fugas, las grietas que hay en el comercio de armas en Estados Unidos, que además es un tema tabú. En Estados Unidos hay una división, una polarización en la sociedad entre los que están a favor de la libertad de comerciar, de comprar, de adquirir, de poseer armas, y aquellos que dicen que hay que restringirlo y poner regulaciones más estrictas. Ahora, la pregunta es, ¿realmente debemos culpar a los fabricantes de las armas, de la violencia que hay en aquí en México? Aquí hay una paradoja. Decía Bernie Sanders en su momento, bueno, si un fabricante de un martillo, alguien utiliza ese martillo para cometer un homicidio, ¿por qué vamos a castigar al fabricante? ¿No? Esa es una paradoja. Es distinto con un arma, me parece. Él lo hacía en este debate en su momento sobre la posesión de armas en Estados Unidos, pero bueno, creo que está muy interesante, sienta un precedente y ciertamente dice Marcelo Ebrard, así como poniéndose la estrellita, dice, nos tardamos 2 años en armar este expediente para denunciar a las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Y bueno, finalmente también comentamos la destitución del magistrado Vargas, José Luis Vargas, del Tribunal Electoral Federal, un tema muy político, en apariencia medio árido, pero de fondo tiene que ver con que estamos ya en la recta final para que se resuelvan todas las impugnaciones con respecto a las impugnaciones finales con respecto a los últimos comicios, y en medio de esto se genera una crisis institucional, destituyen al magistrado llamado Billetes. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Quiénes están más o menos alineados con la Cuarta Transformación, los magistrados más afines al panismo? Y bueno, vamos a platicar de esto y las consecuencias, la lectura de fondo. Tuve que hablar con un par de amigos y amigas abogadas para que más o menos me explicaran el panorama sobre lo que está ocurriendo en el tribunal. Vamos a tratar de ponerle más o menos ahí vamos a tratar de ponerle como la cronología, lo que están disputando de fondo, y en realidad, pues cuáles son los intereses de cada uno de los partidos en esa disputa. 9 de la mañana con 9 minutos, te agradezco mucho que me sintonices. Estamos comenzando cara a cara, el teléfono de WhatsApp 3318 80 76 41, mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Me extendí ya en la introducción, comenzamos cara a cara.
noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara, información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. Bueno, dice aquí Richard, un radioescucha, espérate Richard, apenas estamos comenzando, dice, buenos días, no se puede hackear el WhatsApp, es imposible. Pues bueno, vamos a ver si realmente eso puede ocurrir o no, y para platicar del tema está en la línea César Hernández, director de Tecnologías de la Información de la Universidad Panamericana. Muy buenos días, maestro César, ¿cómo está? Muy bien, Jonathan, ¿tú cómo te va? Gusto en saludarles. Maestro, le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. A ver, me gustaría preguntarle, recientemente vimos algunas pues noticias sobre hackeos a cuentas de personajes públicos y me llamó mucho la atención. El otro día un amigo comentaba y decía, lo que pasa es que hay una nueva forma de extorsión y de hackeo de las cuentas de WhatsApp. Quisiera preguntarle de entrada, ¿existe esto? ¿Está habiendo una nueva modalidad en el hackeo de WhatsApp? No sé si es nueva modalidad de hackeo, como decía nuestro amigo Radio Escucha, pero es cierto que están utilizando números para hacer extorsiones a través de algunos mensajes, ya sea por WhatsApp e incluso por mensajes escritos de los de texto antiguitos. Yo conozco cercanos, amigos, que ya han sido víctimas de esto y nos han avisado, oigan, si reciben un mensaje mío, hagan caso omiso porque de verdad algo pasó con mi cuenta. ¿Qué está sucediendo? Si es un hecho. A ver, ¿cómo funciona? Porque entiendo esa es una modalidad, ¿no? ¿Cómo está eso de que te envían un mensaje? De alguna manera sabemos que Instagram, Facebook y WhatsApp comparten los datos a terceros. Y se acuerdan que había una política en la que iban a cambiar las políticas de privacidad y bla, 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 que finalmente revertieron. Bueno, esto tiene que ver con este filtrado de información. Las bases de datos, nuestros teléfonos y nombres son compartidos o compartibles a sabrá Dios quién, ¿no? A quien tenga dinero, compre información y esas personas pueden utilizar esos datos. Entonces, con un número de teléfono, tratan de hacer envíos, recibimos llamadas normalmente, hay algunos mensajes muy raros que también, yo no sé si algunos de ustedes han recibido, a mí sí me ha tocado recibir mensajes de números desconocidos, sí, de saludando, hola César, híjole, pues no sé quién seas, pues ni le contesto, ¿no? Porque no estaba esperando, a lo mejor irrespetuosamente. Esta forma es la que están utilizando, toman ese número y con el nombre envían un mensaje y tratan de enganchar. Algunos mensajes indican, oye, discúlpame, te voy a mandar un código porque di tu número como referencia, ¿me puedes compartir ese código de verificación para yo continuar mi proceso? Y estamos recibiendo un mensaje de un conocido. Esto es lo que probablemente le pasó a las personalidades públicas y a lo que les está pasando a muchas personas. Recibimos un mensaje de verdad de un conocido y dices, oye, pues sí lo conozco, y pues muchas personas de buena voluntad dicen, ¿cómo no? Que en cuanto me llegue el código te lo devuelvo. Ese código no es nuestro, o bueno, más bien sí es nuestro, pero no lo sabíamos. Es de esa persona que está utilizando nuestro teléfono para validar en otros servicios y en otros recursos para delinquir nuestro número. Entonces, si nosotros entregamos ese código de verificación, esos números que se suponen le van a mandar a él a nuestro número, estaríamos exponiéndonos abiertamente nuestra información a través del WhatsApp y lo que pudiéramos tener de contactos del WhatsApp y lo que la aplicación como tal extrae de nuestros teléfonos, porque esas son las políticas de privacidad. Es decir, esta modalidad, para que la gente lo tome en cuenta, si tú recibes un mensaje donde alguien te dice, un conocido, oye, ayúdame a verificar que recibiste dale clic en este enlace y pásame el código o la información que surge de este enlace, en realidad lo que están haciendo es usurpar con eso nuestra cuenta de WhatsApp. Le vamos a dar el acceso y el código para que usurpe nuestra cuenta de WhatsApp y entonces es cuando comienzan las extorsiones, pero no a nosotros, sino a nuestros contactos y conocidos porque tienen acceso a toda nuestra información, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Incluso nosotros nos pueden hacer alguna afectación, pero a través de estos números de contacto, números y nombres, empiezan a hacer los vínculos. Bien, a mí ya me había pasado en el caso de una amiga, me llegó por Facebook un mensaje donde decía algo así como, ¿te pareces mucho a esta persona?
y me ponía el enlace y me pareció muy extraño, ¿sabes? Entonces lo que hice fue hablarle a mi amiga y decirle, oye, me enviaste este mensaje, y entonces fue cuando ella se dio cuenta que en realidad habían usurpado su cuenta y estaban enviando ese mensaje, y ese enlace que nunca le di clic probablemente era para jalar información de mi cuenta. ¿Puede ocurrir eso? Sí, absolutamente sí, 110%. Ahora, ¿hay alguna otra modalidad que utilicen para los delincuentes para también acceder a tu información o cometer fraudes, pedir dinero o extorsionar con estas herramientas? Bueno, con los teléfonos sí, con los datos sí. La herramienta pues puede ser hackeable, como decía Ricardo, y puede no serlo. Ahora sí que desconocemos cómo está hecha la herramienta. En este caso se utiliza para comunicarnos al exterior, y los delincuentes están utilizando estos medios de comunicación que ya son masivos y comunes para tratar de hacer uso de la información en contra de nosotros o de otras personas. Claro. Están, por ejemplo, me acaba de llegar un mensaje de una paquetería, de hecho, paquetería institucional vieja, no local, ajá, en la que requerían el pago de unos impuestos. Yo sí estaba esperando un paquete, me quedó mucho la duda, pero en el mismo mensaje decía, tienes que pagar, eran 116 pesos, pero decía pesos mexicain. Uh-huh. No eran mexican ni siquiera, ¿no? Mexicain. Cosa que me hizo mucho ruido, el destinatario, todo era correcto, los logos, imágenes. El tema es que están usando esta información para ver si ya pueden llegar de otra forma, porque las llamadas ya no están teniendo tanto éxito, las famosas llamadas de secuestro y extorsión y demás. Claro. Oye, dice aquí Andrés, buenos días, a mí me pasó una cosa muy rara, entró a mi teléfono una llamada de mi mismo número, obviamente no la contesté, pero se me hizo rarísimo. Sí, eso es lo que están usando. Y como mandan masivo los servicios de enganche para ver a quiénes nos atraen, ¿sí? Es probable, y ya me ha pasado a mí también, y con conocidos, es muy común que ya recibamos números de llamadas de nuestros mismos números. Yo me llamo sin darme cuenta a mí mismo. Bueno, o sea, evidentemente es una extorsión. Bueno, imagínate, o contestas y resulta que es tu yo del futuro que regresó a advertirte de, no sé, no te cases, no inviertas o no, en esa hipoteca, qué sé yo, pero bueno. Oye, maestro César, finalmente, ¿qué puedo hacer con el WhatsApp puntualmente? ¿Qué medidas puedo habilitar del WhatsApp, de la propia herramienta, para, digamos, hacer más seguro y más privado, en la medida de lo posible, mis datos? Muy buen punto, lo acabas de decir, en la medida de lo posible. Sí. No, bueno, es que la delincuencia existe, los medios existen, las formas, ideas, creatividad. No siempre vamos a estar expuestos, y más en estos momentos donde más compartimos. Tenemos que ser muy conscientes, y la seguridad no depende de la seguridad del WhatsApp o de las características de las aplicaciones, depende de la cultura que debemos de tener y de hacernos conscientes como personas de no compartir y no exhibir información que no necesitemos dar a terceros, incluso a nuestros amigos. Sí. Por ejemplo, se sugiere no poner nuestros nombres completos en las redes sociales. Ahorita, en particular con el WhatsApp, pues mi nombre de perfil no viene mi nombre completo, viene César Hernández y alguna inicial o alguna letra de algo, ¿no? Sí. La foto, pues sí aparece la mía, porque es un número oficial y tiene que aparecer, pero pues no debemos de estar vinculando tanta información, fotografías, nombres completos, fechas de nacimiento. Algunas aplicaciones solicitan estos registros de fechas de nacimiento. No pongamos la fecha de nacimiento exacta si no es un trámite oficial de gobierno o que requiramos hacer oficialmente. Si es nada más para estar en el medio, pongamos cualquier dato. No necesitamos tener exactamente los datos correctos, porque cuando roben o cuando compartan, viene toda la información. En las políticas de privacidad, en particular del WhatsApp, vienen temas personales y de seguridad. Uh-huh. Se sugiere solamente compartir, que nuestro número sea compartible y que recibamos mensajes exclusivamente de los contactos a los que yo les permito. No logramos público que cualquier persona mande correos o mande mensajes, porque estamos exponiéndonos mucho más, arriesgándonos mucho más. Asegurando las políticas elemento por elemento, en la tuerquita que aparece en la parte baja derecha, sí, allí viene privacidad o cuenta. En la opción de cuenta aparecen muchas opciones. Hay que asegurarnos de que sea lo más privado o lo más reducido posible,
para evitar que cuando se exponga o Mira. se comparta la información, pues tengan más datos de nosotros. Bueno. Lo que sí les quiero comentar, Jonathan, desafortunadamente lo hemos mencionado en varias ocasiones, esto va a seguir sucediendo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes de qué información exponemos, publicamos, fotografías, información. No hay que publicar más de lo que necesitamos. Es un medio de comunicación. Tratémoslo de usar como tal, como comunicación, y pues se acabó, porque van a encontrar más formas de llegarnos y pues cada vez es más complejo esto. Claro, pues maestro César Hernández, director de Tecnologías de la Información de la Universidad Panamericana, le agradezco mucho que nos comparta esta información. Muchísimas gracias, Jonathan, un saludo, que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, ahí ahorita lo que nos decía César Hernández, a ver, me meto a mi WhatsApp, me voy a ajustes, después en cuenta, me meto a privacidad y dice hora de última vez conectado, nadie. ¿Quién puede ver mi foto de perfil? ¿Mis contactos todos o nadie? Solo mis contactos. Estado, ¿quién los puede ver? Solo mis contactos. Y creo que con eso, confirmaciones de lectura. Creo que con eso, si lo haces, puedes tener allí un poco más de restricción para que no cualquiera pueda ver tu información, tu nombre completo, tu fotografía. Pues bueno, hay que tomar las medidas de seguridad necesarias. No sé si te ha pasado a ti recientemente algo similar a esto. Dice aquí Araceli, Jonathan, últimamente lo que me ha pasado es que de un banco me han estado ofreciendo tarjeta de crédito y me piden que por WhatsApp les envíe comprobante de domicilio y el INE. A ver, Araceli, Radio Escuchas, ¿ustedes les enviarían su comprobante de domicilio a INE? Pues no, ¿verdad? Creo que ese tipo de cosas hay que estar muy alertas. A veces, recuerden los delincuentes, si usurpan el teléfono de un conocido y ese conocido te escribe, a lo mejor tú puedes confiar. Entonces, duda de enlaces, duda de cuando te pidan depósitos, información privada, mejor verifica y haz la llamada a tu conocido. Dice Marcos Reyes, buenos días, Jonathan, yo digo que si lo hackearon, que si lo están hackeando porque nos estábamos comunicando y de repente me llegó un mensaje de WhatsApp diciendo que la comunicación de extremo a extremo no será visto por nadie ni por el WhatsApp. No me explico por qué llegó ese mensaje. Gracias, buen día. Pues a ver, ahí está, 9 de la mañana con 22 minutos, un tema de servicio. El teléfono de WhatsApp aquí para que nos escribas, 33 18 80 76 41, y mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Vamos a un corte y regresamos para abordar un tema político denso pero trascendente, muy trascendente, y es esta disputa en el Tribunal Electoral Federal. Está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Cara a cara, en contexto. 9 de la mañana con 26 minutos, estamos ya aquí de regreso. Y bueno, ayer hubo una noticia que hoy, si revisaste las portadas de los diarios, pues es la que se destaca y tiene que ver con esta remoción como titular del presidente, como presidente del Tribunal Electoral Federal de José Luis Vargas, el llamado magistrado Billetes. A ver, el caso de lo que ocurrió el día de ayer tiene que ver mucho con un trasfondo político. Lo que ocurrió fue que de los 7 magistrados, 5 solicitaron que se revisara el desempeño del presidente, del magistrado presidente, y votaron a favor de que se le destituyera. La respuesta aquí del magistrado fue que va a solicitar a la Suprema Corte, el magistrado destituido va a solicitar a la Suprema Corte que se revise su caso. Ahora, ¿quién es el magistrado Billetes? Bueno, para empezar hay que saber el personaje del que estamos hablando. Hace unos días el magistrado hizo enojar a sus compañeros porque dijo que él no votaba en manada. Digamos, es parte de los reclamos de sus compañeros. Pero bueno, el magistrado Billetes se le llama así porque la UIF en 2020 detectó, la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto detectó que había comprado una residencia en Miami por $10 millones, que había comprado otra residencia en Valle de Bravo por $7 millones, que compró una casita en Lomas de Chapultepec por $7 millones, y de pilón otra residencia en Polanco, la zona más exclusiva
de Ciudad de México, por 3 millones de pesos. Y que todo esto lo hizo con un ingreso de 2.4 millones de pesos anuales. El reclamo de allí la respuesta del magistrado Billetes pues fue que este patrimonio lo compartía con su esposa, que ciertamente su esposa es la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo, y dijo pues que ganaba más que él y que tenía altos ingresos. Bueno, otra de las cosas que señaló la UIF es que el magistrado Billetes había gastado, imagínense nada más esto, que había reportado gastos con su tarjetita American Express de 14 millones de pesos entre 2016 y 2018. Bueno, este señor es el presidente del Tribunal Electoral Federal, este señor es el que está calificando todas las impugnaciones y resolviendo todas las impugnaciones de los últimos comicios, y este señor fue el que destituyeron. Vamos a escuchar lo que dice el Pleno del Tribunal Electoral, que pide ayer en la sesión del día que se analicen las funciones de este magistrado, y después vamos a escuchar lo que responde el propio José Luis Vargas a estos señalamientos. Le solicito someter amablemente a los integrantes del Pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Felipe de la Mata, estamos en una sesión pública en la cual los asuntos a analizar son de índole jurisdiccional, no de índole de gobierno de este tribunal. El funcionamiento del tribunal está plenamente garantizado. Yo le solicitaría de la manera más respetuosa que nos aboquemos a los asuntos jurisdiccionales. Le solicitaría de la manera más atenta que nos aboquemos a la sesión. Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y, de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Bueno, ahí está lo que responde Vargas. Y, a ver, en realidad, lo que está de fondo es que el 1 de septiembre entra la nueva Cámara de Diputados, los nuevos legisladores federales. Recordemos que fue todo un tema la conformación de la Cámara. La elección giró prácticamente en torno a si ganaba la mayoría o no Morena en la Cámara de Diputados para buscar reformas constitucionales. Y lo que va a ocurrir es que estamos a unos días de que se cierre todo el proceso de impugnaciones y resuelvan los magistrados muchas de las impugnaciones que hay en torno a las figuras de diputados. Por lo tanto, lo que está de por medio pues también está esta composición de la Cámara y lo que van a decidir los diputados, los magistrados, perdón. Ahora, lo que dice Vargas es que la Corte tendrá que decidir sobre su postura, sobre su posición en el tribunal. En realidad, el punto aquí es que si los magistrados no estuvieran alineados con distintas expresiones políticas, no tendrían estas pugnas, porque Vargas fue elegido en su momento por el PRI, llegó como una cuota del PRI, así como la magistrada Soto, que fue una de las que lo apoyó ayer. Sin embargo, por medio de la presión política de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando empezó a señalarlo de que tenía gastos no comprobables y lo empezó a acusar de enriquecimiento ilícito, Vargas empezó a pintarse de otro colorcito más guinda, es decir, con la presión. Lo que ocurre con el otro bloque de magistrados es que son afiliados, o al menos están más cercanos al PAN. Uno de ellos, que es Reyes Rodríguez Mondragón, es un panista de cepa. Entonces, lo que hay de fondo es una disputa por el tribunal. Y bajo esa lógica, esto es lo que dice en la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí es una situación grave, lo cual pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal. Y luego lo que cuestan, ganan como 2, 3 veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Pendiente del antiguo régimen autoritario y corrupto. Es lo que se heredó, pero ya es tiempo de que las cosas cambien. Ellos mismos deberían de renunciar todos. Bueno, dice, pues se deberían ir todos. Pues sí, la verdad es que sí. En realidad, allí lo que tenemos pues son magistrados afiliados a expresiones políticas. Uno de nuestros grandes problemas de los cánceres de estos supuestos poderes independientes que deben tomar decisiones en torno a la composición de la Cámara de Diputados, en torno a las impugnaciones en estas últimas elecciones y todo el influyentismo y toda la presión y cabildeos que hay para que se determinen o se juzgue y se falle a favor de ciertos intereses políticos. Este es un ejemplo de cómo cuando se politiza la impartición de justicia, pues tenemos estas crisis institucionales. Vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte sobre si el magistrado Vargas es o no el presidente, si el nuevo presidente Reyes Rodríguez va a continuar en el cargo y al final, pues lo que tendremos es una crisis institucional, lo que estamos viendo allí, que como ves tiene más trasfondo que solamente quién asume el cargo de presidente del tribunal o no. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, vamos a un corte y regresamos para hablar sobre el tráfico de armas y la denuncia que interpuso México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, porque dice están generando muerte y violencia en el país, son negligentes. Me contaban ayer que hacen unas ferias, medio había yo leído algo, pero en Estados Unidos hacen unas ferias y si tú llegas con dinero, te puedes llevar así de sopetón 1000 armas, de lo que quieras, la cantidad que quieras, no hay restricciones. Y una de las reclamos de México es, pues muchas de esas armas están viniendo a México y las utilizan para cometer ilícitos los narcotraficantes. Vamos a un corte y regresamos con más. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. En el 91.5, Zona 3. Cara a cara, la entrevista. ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos. A ver, respóndeme esto, al final vamos a leer los comentarios de todos ustedes. Esta demanda del gobierno de México a las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos es una acción contundente de combate al crimen, la violencia que hay en México, ¿o es puro humo? ¿Tiene trascendencia o no? ¿Tú qué opinas? 33 18 80 76 41. Y antes de hablar con nuestro especialista, César Gutiérrez, abogado especializado en Derecho Militar y Seguridad Nacional, me puse a buscar una de las 11 empresas demandadas. Es la empresa Barrett. Cuando atentaron contra García Harfuch, el titular de la Policía de la Ciudad de México, de Seguridad, se mencionó que se utilizó un fusil de asalto Barrett especialísimo, que era muy difícil de conseguir y requería, y tiene una tecnología muy sofisticada, y era un fusil de asalto Barrett, con mira estos que se ponen sobre el hombro y que son muy potentes. Bueno, este fusil de asalto fue ideado por Ronnie Barrett. ¿Quién es Ronnie Barrett? Es un sureño de Tennessee, que era fotógrafo profesional y era amante de las armas. Él
en su casa, hace 35 años, elaboró su primer modelo de arma y después creó este emporio armamentístico, denominado Barrett, que es una de las empresas demandadas por México. En su página encontré que la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos define el logro de Barrett en estos términos, de Ronnie Barrett. Dice, y cito, el ejemplar logro y trabajo de una vida, de un individuo que desarrolló un rifle que provocó un profundo, positivo y duradero impacto en la manera en que los americanos disparan y cazan. Y deberíamos añadir, creo, y en que los cárteles mexicanos intentan acabar con la vida de los jefes policiales. Esto te lo comparto una vez para que te des una idea de cómo la cultura de las armas en Estados Unidos tiene esta profunda raíz. Bueno, contra eso va México. Y le agradezco mucho a César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días, abogado. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues a ver, yo le hice la pregunta a los radioescuchas, pero se la hago a usted como especialista. A ver, en un primer acercamiento, ¿esta es una demanda necesaria, una acción afirmativa para combatir un problema realmente y una manera de combatirlo, o es puro humo, abogado? No, yo creo que es una acción importante. Te voy a explicar por qué lo creo así. Se han dado cuenta, recordemos que la agenda binacional en seguridad nacional entre México y Estados Unidos, por supuesto que hay prioridades para cada uno de los países. Para Estados Unidos es frenar el paso de las drogas y el flujo ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos. Y para México lo importante es que se frene el flujo de armas de fuego por parte de los Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, sí, yo te apoyo. El problema es que yo no puedo restringirle derechos a mis ciudadanos respecto a la compra y uso de armas de fuego, lo cual lo establece la segunda enmienda, ¿no? Y allá sí los norteamericanos lucharon mucho porque las enmiendas, que es el reconocerle los derechos fundamentales que ellos tienen, fuera algo que realmente la gente saliera a hacer esa lucha civil para poder... o sea, comprar un arma ya es casi como el derecho a respirar, ¿no? No es irrebatible. Así es, así es. El tenerla y el poseerla y el portarla, que es la gran diferencia que tenemos en México. En México, tener un arma no es ilegal, cumpliendo con los requisitos que te pide el gobierno. Poseerla tampoco. El problema es portarla, ¿no? Ahí sí ya necesitas una licencia especial que en Estados Unidos no existe. ¿Qué es lo importante aquí? El gobierno mexicano se dio cuenta que el gobierno de los Estados Unidos no puede obligar a estas grandes empresas de manufactureras de armamentos de restringir derechos, ¿no? Para en cuanto a la compra y venta de los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué? Porque hay que entender que es un derecho ciudadano de los ciudadanos de aquel país. Entonces se va al problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? El problema de raíz es que estas grandes empresas manufactureras de armas no tienen los controles respecto a la venta que realizan de sus productos, cuando claramente se nota que quien va a adquirir armas de la forma en que ellos las están vendiendo, pues no es con buenos fines ni buenos propósitos. Entonces, por eso se realiza esta acción civil, que para que la gente la pueda entender es como una demanda por daño moral, por negligencia criminal contra estas empresas. Claro, ahora, ¿tiene futuro esta demanda? Porque estaba leyendo hoy la columna de Pascal, ahí en Excelsior, decía, pues es que hay también leyes que impiden demandar a los fabricantes de armas, porque empezaba a haber una ola de demandas en contra de ellos y pues hubo legisladores proarmamentistas que los protegieron. Sí, recordamos que incluso la Asociación Nacional del Rifle es la que más influencia y poder tiene dentro del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen un gran número de senadores, por lo general republicanos, que apoyan todo lo que tiene que ver con el uso, el goce, la venta del arma. ¿Cuál es lo importante aquí? Sí creo que se va a dejar un precedente. Creo que va a ser una guerra despiadada, porque aparte recordemos que esta Asociación Nacional del Rifle no es de los que tienda a perder, porque saben que tienen todo el poder económico, pero incluso se buscó que fuera en un lugar en específico, el que fuera en Massachusetts. ¿Por qué allí?
cuando Barack Obama intentó en su momento cambiar un poco y restringir esta compra absurda y negligente de armas, empezó a nombrar un número determinado de jueces, en específico en el estado de Massachusetts. Entonces se tiene la intención de que estos jueces que llegaron con un perfil en específico pudiesen estar también a favor de una demanda de este estilo. Y si bien es cierto, será un jurado, ¿se me explicó? Quien determinará el resultado final y incluso dentro del juicio se manejará cuáles serán los montos de la indemnización en dado caso de que se llegase a dar. Es importante que por lo menos tengas un juez que sí simpatice con la idea de que un gobierno extranjero llegue a los Estados Unidos y de acuerdo a la información que ellos van a manejar es tratar de restringir un derecho ciudadano de los Estados Unidos como te lo da la segunda enmienda. Sí. Entonces, no, por supuesto que no va a ser fácil la demanda, pero creo que sí se está atacando el problema de raíz, que eso es lo más importante para que no siga llegando de forma ilegal tantas armas a México, que pues se maneja que hay cerca de 500,000 de armas que ingresan de forma ilegal al país. ¿En un año? En un año, sí, eso es año con año. Y el 88% vienen de Estados Unidos. Entonces creo que sí es de suma importancia el que se pudieran tener mayores controles en cuanto a la venta de forma negligente, porque para que la gente lo pueda entender un poquito. Sí, ¿cuáles son esas prácticas negligentes? Sí. Fíjate, cuando tú vas y compras a lo mejor armas en una armería, tú llegas y dices quiero comprar un fusil Barrett y te venden un fusil Barrett, ¿no? Y dependiendo incluso del estado. Quiero comprar una bazooka, te venden una bazooka. Válgame. Quiero comprar una AK-47 o una AK-74, que es lo mismo, lo único que hace es cambiar el año de versión, o un R-15 o MP5 o el arma que tú decides comprar. Entonces te dicen, sí, perfecto, checan los datos que se te tienen que dar, todo lo demás, y te dicen, en 2 o 3 días te puedes llevar estas armas y estas otras armas después de hacer la investigación. Ok, se supone que es el procedimiento normal. Pero de repente hay ferias en diferentes ciudades, donde estas ferias tú llegas y puedes decir, quiero comprar 15 fusiles Barrett, y entonces ya no utilizan los mismos métodos para la compra y venta de armas. Y el distribuidor, ¿no?, llega y te vende los 15 Barretts. Ese es el problema que ha existido, que se ha demostrado, que ellos tienen incluso la información de quién compra las armas, porque se las ha compartido el gobierno mexicano, y después vuelven a vender las armas a esa misma persona que termina esas armas nuevamente entrando de forma ilegal a México. Esa negligencia en cuanto a ese tipo de ferias, donde más se ha detectado, por supuesto que también a lo mejor en las gun shops, pero en ese tipo de ferias es la mayor negligencia que manejan en cuanto a que esas armas que tienen menos control terminan llegando de forma ilegal a México. Eso es lo que se busca atacar. Abogado, tengo un minuto y nada más, pero a ver, ¿cuánto podría durar este juicio? Más o menos, digo, si se puede estimar, y no sé si también se puede estimar, o sea, ¿cómo calculas la indemnización por 300,000 muertos en 2 sexenios? Mira, para decirte de forma rápida, es un juicio que incluso los preparativos va a ser lo complicado. Es un juicio que podría tardarse cerca de 2 años, más o menos, para poder obtener una sentencia. Y aquí hay que pensar algo. Lo que pasa es que ya existe una indemnización que pagó Remington en su momento por hechos que sucedieron en una escuela, en un high school en Estados Unidos. Se piensa que esta indemnización podría ser por miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Bueno, abogado, pues le agradezco muchísimo que nos comparta esta información. César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. Le agradezco que nos haya acompañado en Cara a Cara. Al contrario, Jonathan, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Bueno, pues ya tienen allí, dice nuestro especialista, sí es una acción necesaria. Hay prácticas negligentes de las empresas fabricantes, son 11 las que denuncia el gobierno de México, y lo que dice también el gobierno de México es que los narcos compran en supermercados, en internet, en ferias de armas, como mencionaba, y que entre el 70 y el 90% de las armas que ha recuperado el gobierno en escenas del crimen fueron traficadas
de Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Vámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. De la mañana con 57 minutos y tenemos varios comentarios aquí sobre este tema de la demanda del gobierno de México a los fabricantes de armas en Estados Unidos, que ya dijo nuestro especialista, podría durar unos 2 años el juicio y serían miles de millones de pesos los que estarían de por medio si se avala o si falla a favor del gobierno de México este jurado que deberá decidir sobre las prácticas negligentes, dice el gobierno, en la venta de armas que son utilizadas por los cárteles de la droga en México para cometer ilícitos, asesinar y otras atrocidades. Lo que respondió también ayer la Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas es que México, con esta demanda, buscaba un chivo expiatorio para no hacerse responsable del crimen, dijo así, desenfrenado y la corrupción dentro de nuestras propias fronteras o de nuestro lado de la frontera. Eso fue lo que dijeron. Y algunos comentarios aquí, dice Fernando Reyes, dice, ay Marcelo, no indemnizan a los afectados de la línea 12 y quiere que indemnicen al gobierno por los asesinatos con armas traficadas de Estados Unidos. Bueno, sí tiene razón ese Marcelo. ¿Se acuerdan que también intentó que se estableciera como terrorismo el asesinato masivo allí de mexicanos en un mall en Texas? Pero bueno, cuando ocurren las cosas aquí en casa se queda calladito, ¿verdad? Eso dice Fernando Reyes también. Aquí dice Vanessa, cierto, Estados Unidos no puede restringir flujo de armas y nadie obliga a comprar armamento al que pueda pagarlo. Es como la droga. No podrán hacer nada el gobierno de México actual, pues que usen esas armas decomisadas la policía mexicana. Bueno, bien lo dice César, es una demanda difícil. Una de las grandes libertades en Estados Unidos es justamente la posesión y compra de armas. Hay algunas regulaciones ya más a nivel local que dan un poco de más o menos restricciones, pero en general cualquiera puede comprar y poseer una arma y contra eso va el gobierno de México. Es una realidad. Existe un tráfico ilegal de armas que ha fortalecido a los cárteles en México y eso debe tener una solución. Ahí está. 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias por acompañarme. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos mañana a las 9.